empezar primero. ¿Qué es una probabilidad? Una probabilidad es un número comprendido entre 0 y 1, ¿vale? Que indica las probabilidades que tiene de verificarse cuando se realiza un experimento aleatorio, ¿ok? Y ahora una combinatoria, por ejemplo, es o nos puede servir para calcular los sucesos posibles y favorables al aplicar las reglas de Laplace. ¿Qué es Laplace? Laplace es una fórmula que sirve para poder hallar este tipo de probabilidades en diferentes casos. Ahora, estos casos no son tan complicados si los entiendes con suficientemente, ¿vale? Para esto se requiere de una fórmula, ¿veis? Cogemos mi color favorito, el cual requiere de la P, lo usamos como signo para definir una probabilidad sobre tal caso llamado A en este preciso momento, cuál va a ser una fórmula de el número, lo va a poner en iniciales de casos favorables, ¿okay? Sobre el número de casos posibles en dicho problema, ¿ok? Este sería nuestra fórmula con la que podremos realizar bien nuestros ejercicios, ¿ok? Bueno, por ejemplo, digamos un ejemplo de esto, ¿ok? Digamos que yo tengo aquí, voy a poner en este lado, perdón, un dado, ¿ok? Por muy chico que se vea no importa, lo importante es la intención, ¿okay? La ponemos 1, 2, 1, 2, ya, como sea, como haya salido. Le voy a borrar porque está muy feo. Sí. Bueno, imagínense el dado, ¿ok? Un dado. Ahora, yo les pongo un problema común. Les voy a dar unos 5 segundos, ¿vale? Ahí en sus mentecitas. ¿Cuántas serían las probabilidades de que al tirar el dado de un número o de una cara que tenga un número par? Tiene 5 segundos. Ya, bueno, fueron más de 10. Ok, para los que no sepan, el caso es usando esta misma fórmula. Esta misma fórmula de aquí. Esta. ¿Cómo la utilizamos? Fácil, solamente reemplazamos valores por el número de casos favorables y casos posibles. Lo único que tenemos que usar aquí es nuestra mentecita. Volvemos a coger nuestro segundo color favorito y ponemos la fórmula, ¿no? Perdón, dibujar bien la P, no se te olvide, perro, la P, ¿no? Representando, ¿no? En este caso, en vez de A tenemos un dado. No voy a dibujar el dado aquí, pero pongamos el dado, ¿ok? Una D más o menos. Entonces, ponemos el número de casos favorables. En este caso sería nuestro dado, pero nos favorece que caigan en cambio en los números pares, ¿verdad? Así que sería el número de caras que posee número par. En este caso, déjame hacer un poco más grande esto. Okay. En este caso los números 2, 4 y 6. ¿Okay? Y abajo nuestros casos posibles. Las posibilidades de que caigan son de estas mismas. Ok, vale, me equivoqué. Okay, cambio. Voy. Nuestros casos favorables son el número de caras que tiene el dado, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y el número de casos posibles es el número de caras que posee el número par. En este caso 2, 4 y 6. Así que por lo común y por lo obvio, todo esto se reduce a que tenemos una probabilidad de 6
caso favorable sobre el caso posible, que es 3, nuestro número de caras y nuestro número de posibilidades de que caiga par. Esto también se puede representar fácilmente como un 3 vectorial, que sería igual a 3 al cuadrado. No, perdón, olviden eso, es 3 por 2. Caso vectorial es 3 por 2, que da como resultado el número 6. Ahora, este sería un ejemplo para definir todo esto, ¿no? Pero entonces aquí me he planteado 3 casos distintos, los cuales solamente lo único que vamos a hacer en este caso, no con tanta fórmula, aunque no usamos mucha, pero sí a hallar en dicho experimento su aleatoría y su determinación, dependiendo del tipo de experimento que se esté realizando. A ver, por ejemplo, aquí va el primer ejercicio, ¿ok? Primer ejercicio A. ¿Ok? A ver, vamos aquí. Déjeme buscar para agregar texto, si no se puede. No, olviden. Ok. Ya. Entonces, nuestro primer caso. Repartir en la mano de Bridge. ¿Qué es Bridge? Es un juego de cartas, ¿ok? Luego les contaré sobre eso en otro caso. Bueno, repartir un juego de Bridge y mirar las cartas que nos han tocado. ¿Qué creen? ¿Aleatoría o determinación? Todo esto se basa entre la probabilidad y combinatoria. Okay, en el primer caso se pueden determinar, a mi parecer y a mi criterio, que serían las dos. ¿Por qué? Porque determinar es algo de una decisión que estás tomando al poder realizar el juego. El juego consiste en hacer un palo. Todos hemos jugado solitario, ¿no? Alguna vez en nuestra vida. Y si no, pues bueno, allá tu cavernícola. Es en lo que estaba, ¿no? Uno puede tomar decisiones dependiendo de los números que te han tocado en dicho mazo, para poder colocarlos y crear un palo y obtener los puntos. Bueno, entonces en la primera, lo único que se usaría, por ejemplo, vamos a usar la misma fórmula. Déjenme cambiar mi color a mi color favorito. Ok, listo. Ya, ponemos P igual al número de cartas que hay, o en este caso solamente lo reemplazamos por una C, que es la cantidad de cartas que hay. Normalmente en un mazo de esos hay como, en la baraja hay como 8 cartas. Baraja completa, 52 cartas. Perdón, y en el mazo que te den de cartas son 8 básicamente, para poder arreglarlas, y luego pides más y más. Entonces, ponemos, ¿no? Casos favorables, casos posibles. Nosotros en nuestro original tenemos obviamente 52 cartas. ¿Ok? Eso sería nuestro caso favorable, lo que nos favorece. Y los casos posibles, por ejemplo, la condición de que en dicha baraja nos toque 2 números o 4 números 3. O sea, 4 cartas de 3 números cada uno. O sea, la primera carta 3, la segunda 3 y así, ¿ok? ¿Cuál sería? Hay muchas posibilidades, ¿no? ¿Ok? Dependiendo de la cantidad de cartas que tengamos. Si son 8, entonces sería 51. Eso es 0. Esto es 2. Esto es 3. 4. 5. Y así hasta llegar a 8, que creo que sería 1, 2, 3, 45, creo.
Sí, 45. Ok, le di al palo. Ok, 45. Ya. Entonces, hasta llegar a 45 hemos obtenido 8 cartas. O sea, 45 le sumas 8 da 52. 44 sería. Ay, Dios mío, mi mente está por los aires. Ya. 44. Más 8, 52. Ya. 44 cartas. Ahí nos han dado un mazo, ¿ok? Ese sería los casos favorables. Si les restamos todas las cartas que nos tenemos, ¿no? De 8. Y ahora las combinaciones, que es de lo mismo, las podemos hallar diferentes. Por ejemplo, una de las primeras combinaciones, ¿no? Una de las primeras combinaciones es que en dicho mazo me toquen 3 veces el mismo par de cartas, o sea, las mismas cartas. O sea, de las 8 que me dan, perdón, esto debe ir acá arriba. De las 8 que me dan, un momento, de las 8 que me dan, ok. De las 8 que me dan 4 cartas de estas, la mitad. Se está acabando la tinta, no molestes, güey. Bueno, ya. 4 cartas de estas nos pueden dar como resultado los números de cartas que estamos buscando, de ases o de picas o como sea. Esa sería una de las combinaciones. ¿Ok? Se representaría como 4 factorial o vectorial. Factorial. Que ya sabemos que esto es igual a 8 porque 4 por 2 es 8. ¿Ya? Un segundo caso. Vale, un segundo caso sería que de las 8 cartas que tenemos, qué sé yo, 6 de todas nos había tocado con el número de cartas que habíamos previsto o que pedimos. ¿Ok? No se representaría en factorial, pero sería lo más cercano, ¿no? Entonces eso corresponde al primer ejercicio, más o menos. ¿Ok? Nuestro segundo ejercicio que vamos a continuación, que lo voy a poner en unos instantes, sería ejercicio B. ¿Ok? Ejercicio B. El cual, al mezclar pintura de amarillo y azul y observar qué color obtenemos. ¿Okay? ¿Qué creen? ¿Aleatorio o determinado? Está obvio, ¿no? Determinado. ¿Por qué? Porque solamente con usar un poco nuestra mente, jóvenes, obtenemos o sabemos que amarillo más azul, ¿okay? Más, Dios mío, perdón, más azul nos da igual a verde. Por lo tanto, no es una aleatoría, es una determinación. Determinación, ¿ok? ¿Por qué? Porque es obvio que azul más amarillo da verde. Y si nos quedamos a observar al poder mezclarlo, nunca vas a saber una aleatoría hasta que lo mezcles. O sea, siempre te va a dar verde, nunca
Caso contrario sería que lo mezcles con otro color, pero ahí ya la escala de colores ya no sería de colores primarios crearía un secundario, sino crearías un color complementario terciario. ¿Okay? Eso sería más o menos nuestro segundo caso. Nuestro tercero y último caso, va a seguir con el color verde. Caso C. Habla sobre determinar la presión a la que se encuentra un submarinista a 25 metros de profundidad. ¿Okay? Esto depende mucho, así que es aleatorio. ¿Por qué? Porque depende tanto de la cantidad del peso que posea la persona. Si es una persona gordita de 81 kilogramos, bueno, pues ejercerá mayor presión el agua, porque es un objeto pesado. Y sabemos que objetos pesados en el agua se hunden. En cambio, si es un objeto ligero, obvio que va a flotar. Y si no es lo suficientemente ligero, se va a mantener, pero nunca, dependiendo de la presión que ejerza el dicho cuerpo, se va a hundir o se flotará dependiendo de su redundancia. Perdón, lo siento, redundancia, dependiendo, ¿sabes? Dependiendo de su peso. A esa palabra quería llegar. Porque a la aleatoría es por el peso, ¿no? Así que no se podría expresar más o menos así. Pero fórmula creo que no necesitamos tanto. Así que bueno, eso ha sido todo. Nos vemos hasta el siguiente video.